Vamos a nuestro texto en el día de hoy, 2 Tesalonicenses 2, del 13 al 17, pero para tomar toda la idea de toda la unidad de pensamiento, vamos a leer completo el capítulo 2, del verso 1 al 17. 2 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 al 17. Así dice el Señor. Pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien ahora lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les enviará operación de error para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios y Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la fundación de la Iglesia de Cristo en Tesalónica, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. No sé si lo recuerdan cuando vimos primera Tesalonicenses, un hermoso amanecer en Tesalónica. Allí hubo en aquella visita una gran cantidad de convertidos, grande el poder de Dios para salvación. Muchos griegos, hombres y mujeres, algunos ricos y unos pocos judíos llegaron a formar la iglesia en Tesalónica. Pero donde hay gran salvación, también hay gran oposición. Y por tanto Pablo tiene que huir. Y al huir queda angustiado por la iglesia que está recién formada. La iglesia entonces recibe grandes persecuciones en ese tiempo, pero se mantiene firme y avanza el evangelio por todo lugar y se convierte en una iglesia ejemplar, gozo y alegría del apóstol y su equipo de trabajo. Pero en aquella iglesia ejemplar también hay problemas dentro de ella. Particularmente hubo dudas sobre el destino de los difuntos que murieron durante la persecución. Por esa razón, Pablo escribe la primera carta y explica que aquellos difuntos resucitarán en la segunda venida de Cristo, la cual vendrá como ladrón en la noche. Pero algunos entienden mal esta enseñanza y creen que la segunda venida de Cristo será al instante. Entienden que la segunda venida será tan pronto
que no tiene sentido trabajar. Entonces Pablo escribe la segunda carta en la que reprende a los tales y les enseña lo siguiente: la segunda venida de Cristo será pronto, pero no tan pronto. Ese hubiera sido el título que yo le hubiera dado si me hubiera tocado predicar el pasaje anterior. Pronto, pero no tan pronto. La segunda venida de Cristo será pronto, pero no tan pronto. Antes tienen que venir dos cosas, y ustedes ya saben cuáles son esas dos cosas. ¿Cuáles son? La apostasía y el anticristo. En los versículos 1 al 12 que vimos la semana pasada, en un excelente sermón de nuestro hermano el pastor Julio, vimos la descripción del anticristo y cómo él engañará con palabras y con prodigios mentirosos a las multitudes, hordas de seres humanos engañados irán detrás del anticristo hacia la eterna condenación. Y en nuestro texto, Pablo cierra su enseñanza con un contraste entre opuestos. Ya les he enseñado anteriormente que una de las formas favoritas de Dios para enseñar es el contraste entre opuestos. Aquí hay un contraste entre opuestos, entre los que se van a condenar y los que fueron elegidos para salvación. Él da gracias a Dios por los creyentes de Tesalónica, quienes no irán a eterna condenación. Y si ellos alcanzan a estar vivos cuando aparezca el anticristo, de ninguna manera serán engañados por este hijo de perdición, sino que ellos serían, si el anticristo llega a aparecer cuando los tesalonicenses que reciben originalmente esta carta estuviesen vivos, los tesalonicenses serían sus únicos enemigos en la tierra, juntamente con el resto de las iglesias verdaderas de Cristo que plantaron Pablo y sus colaboradores. Así sucederá también cuando el anticristo venga. En la generación que venga, aquellos que fueron escogidos para salvación habrán perseverado en la verdad y serán los únicos enemigos del anticristo. El resto de los seres humanos, el resto de la humanidad, multitudes, hordas de individuos humanos serán engañados por el poder de este hijo del desafuero y serán arrojados juntamente con él y con la bestia al lago de fuego que arde con azufre. Este pasaje me gusta mucho porque me gusta viajar en la máquina del tiempo. Espero que cuando yo muera me recuerden por el viaje en la máquina del tiempo. Este pasaje es muy bueno para viajar en la máquina del tiempo porque nos hace viajar en la máquina del tiempo al pasado, al siglo primero y a la vez al último siglo cuando aparece el anticristo. Así que es un pasaje muy bueno para viajar en la máquina del tiempo. ¿Cuál es el tema entonces de nuestro texto en el día de hoy? Es decir, la última sección, los versos del 13 al 17. ¿Cuál es el tema? El tema es el contraste. Esa es la palabra clave ahí. El contraste entre las multitudes que serán engañadas por el anticristo y eternamente condenadas y los elegidos de Dios para salvación. Esa es la frase clave: elegidos de Dios para salvación, los cuales nunca serán engañados y siempre serán enemigos del anticristo. Y esa es la buena noticia que tengo para ustedes hoy, amados hermanos. Y aunque estaba planeando darla al final del sermón, no me aguanto y voy a darla ya. Ustedes y yo no seremos engañados por el anticristo. Esa es la buena noticia que nos da este pasaje. Y por lo tanto le he colocado como título a nuestro mensaje: los únicos enemigos del anticristo. Los únicos enemigos del anticristo.
Pero cuando miramos esta enemistad, tenemos que rastrearla en el pasado. Viajemos en la máquina del tiempo mucho más al pasado. Viajemos a Génesis 3:15. Aquí hay algunas personas nuevas que todavía no entienden la importancia de este pasaje, así que voy a leerlo para ellas. Vayan conmigo otra vez, por favor, a Génesis 3:15. Los que asisten a esta iglesia regularmente saben que el pastor Sergio siempre en todos los sermones predica Génesis 3:15. Espero que cuando me muera también me acuerden por Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o la palabra calcañar significa talón. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Hermanos, y especialmente los que están recientemente viniendo a esta iglesia, si usted quiere realmente entender la Biblia, debe memorizar ese pasaje. Y cada que esté leyendo un pasaje de la Biblia, trate de conectarlo con Génesis 3:15. Esa enemistad que hay o que habrá en el futuro entre el anticristo y los escogidos para salvación viene de Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos muestra que existen solamente dos tipos de seres humanos: los hijos de la serpiente, que en el futuro serán los aliados del anticristo, y los hijos de Eva, que en el futuro seremos los únicos enemigos del anticristo, los escogidos de Dios para salvación. Y esta guerra que aquí se decreta en Génesis 3:15, que también llamamos polarización entre ambos grupos de seres humanos, debe mantenerse hasta el final. Esta guerra debe mantenerse hasta el final. La iglesia debe mantener esta guerra hasta el final. De hecho, cuando el anticristo logre el engaño, la mayoría de las iglesias van a dejar de estar en contra de el anticristo, es decir, la polarización se va a acabar. Cuando una iglesia se convierte en una sinagoga de Satanás, cuando esa iglesia cesa en tener esta enemistad, cesa de esta guerra, cesa de esta polarización. El anticristo va a hacer que muchas iglesias cesen de practicar esta guerra o esta polarización. En nuestro pasaje vemos tres cosas con relación a estos únicos enemigos del anticristo. Las tres cosas son: en primer lugar, Pablo da acción de gracias por estos únicos enemigos del anticristo, en los versos 13 y 14. Acción de gracias. En el verso 15, Pablo hace una exhortación para los únicos enemigos del anticristo. Y luego al final hace unas peticiones en algo que parece una bendición. Peticiones o bendición en favor de los únicos enemigos del anticristo en los versos 16 y 17. Entonces, tres cosas en nuestro pasaje: acción de gracias, exhortación y peticiones en favor de los únicos enemigos del anticristo. Y como dije al principio, estamos viajando en la máquina del tiempo. Estamos en este momento en el siglo I, pero se puede aplicar esta enseñanza directamente a nosotros en el siglo XXI. Comencemos con la acción de gracias por los únicos enemigos del anticristo en el verso 13. Acción de gracias en el verso 13. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Noten la palabra más. Esa palabra más es la que establece el contraste entre los que se van a condenar y van a ser engañados por el anticristo. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Entonces aquí el apóstol comienza a dar gracias porque estos tesalonicenses no serán engañados por el anticristo, no serán condenados como aquellos que serán condenados con el anticristo. Y la razón por la cual ellos no serán condenados ni serán engañados es porque ellos son amados por el Señor.
mas vosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. El amor de Dios. Aquí aparece el amor de Dios. En la sección anterior aparece la justicia de Dios. En la sección anterior aparece la ira de Dios, la justicia de Dios, la condenación de Dios. En esta sección final aparece el amor de Dios. En conclusión, Dios es... ¿No saben esa palabra todavía? ¿Cuál? Simétrico. Espero que cuando muera se acuerden de mí por simétrico. Simétrico. Dios es simétrico, porque Dios es justicia y también es amor. En la sección anterior vimos su justicia. Dios es justo, justo, lleno de ira contra el mal. Así tiene que ser. El Dios viviente, santo y verdadero tiene que estar infinitamente airado contra el mal y tiene que castigar el mal. Y en esta última sección vemos que Dios es amor. Dios es simétrico. En otra parte Dios dice: a Jacob amé y a Esaú, más claro no canta un gallo. A Jacob amé. ¿Quiénes son como Jacob? Los tesalonicenses y todos nosotros. ¿Y quiénes son como Esaú? Pues todos los que van a ser engañados juntamente con el anticristo. En su mente eterna, Dios ve a toda la humanidad como esos dos gemelos en el vientre de su madre, Esaú y Jacob. ¿Cómo están esos dos gemelos en el vientre de su madre? Están en un estado de depravación total. El rey David lo dice en otra parte: en pecado me concibió mi madre. Y en otro lugar dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Así que estos niños, embriones en el vientre de su madre, son dos criaturas depravadas. Así ve Dios a toda la humanidad en su mente eterna. Una humanidad, una masa totalmente depravada. Y también en su mente eterna, antes de la fundación del mundo, escoge a Jacob y a muchos otros para salvación, y no escoge a Esaú ni a muchos otros y los deja en su justa condenación. El amor de Dios y la justicia de Dios, la simetría de Dios. Así pues, que estos que fueron amados por el Señor fueron escogidos para salvación. Continúa diciendo el apóstol en el verso 13, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Algunas personas se preocupan y les molesta un poco la palabra escogido. ¿De verdad Dios ha escogido a algunas personas para salvación? La Biblia dice que sí. ¿Qué significa que Dios ha escogido? Significa esto: esta es la masa humana caída y Dios hizo esto. Aquí le estoy dañando el arreglo a Alba, pero bueno. Los que cayeron al suelo y fueron apartadas del resto del florero, esos son los escogidos, esos son como Jacob. Y los que quedaron en el florero, ellos no fueron escogidos. Estos fueron escogidos para salvación y estos fueron dejados en su justa condenación. Eso significa ser escogidos para salvación. A algunas personas les molesta eso y creen que Dios es injusto por hacer eso. No, Dios escoge por su gracia soberana. Si los hubiera condenado a todos, hubiera sido totalmente justo. Si los hubiera salvado a todos, hubiera sido totalmente justo, pero hubiera tenido que enviar a su Hijo Cristo a morir por todos. Pero decidió salvar a unos y no salvar a otros, y por eso lo llamaremos injusto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Romanos 9:14. No hay injusticia en Dios. Dios escogió a muchos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Dice Pablo allí en el verso 13, de que Dios os haya escogido desde el principio. Y esa expresión desde el principio en Efesios 1:4 se aclara muchísimo más. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y los escogió para qué? Para salvarlos. No los escogió porque eran buenos, los escogió para salvarlos. Así que cuando Él los escogió,
¿cómo estaban ellos en la mente de Dios? ¿Cómo estaba todo el jarrón? Todo el jarrón estaba condenado, todo el jarrón estaba podrido. Y a propósito, el agua de florero huele bien maluco. Todo el florero estaba podrido y Dios escogió para que fueran salvados. No los escogió por sus buenas obras, los escogió para salvarlos. Así que la base de todo en la mente eterna de Dios es la depravación total humana. Lo que sigue en la mente de Dios, aunque en la mente de Dios no hay secuencia, lo que sigue en la mente de Dios, para decirlo de manera didáctica, es la elección incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque Dios no vio nada, absolutamente nada en usted que lo moviera a salvarlo. Lo salvó porque simplemente lo quiso amar y ya. Y a esos que sacó del florero, formó un ramillete y se los pegó a su Hijo Jesucristo. Y le dijo a Cristo: ve a la tierra, hazte hombre y sálvalos. ¿Cómo los salvaré, Padre mío? Replicó el Señor, la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo los salvaré? Haciéndote hombre y muriendo por ellos en una cruz. Y el Señor dijo: amén. Como tú lo has dicho, así lo haré. Por tanto, cuando Cristo viene a la tierra a vivir como un hombre santo, justo y perfecto, el único que nunca pecó, y a morir en una cruz, viene con ese ramillete pegado al cuerpo. Y cuando sube a la cruz, el ramillete está ahí. El Antiguo Testamento lo presenta de una manera hermosa. Dice que los trajo esculpidos en las palmas de sus manos. El sumo sacerdote los tenía esculpidos en las hombreras del pectoral, y en el efod las 12 piedras representan los nombres de todos aquellos por quienes Cristo vino a morir. Y Él subió a la cruz unido a ellos, o ellos más bien unidos a Él. Y en la cruz Dios levantó toda su ira. Oigan bien, toda la ira de Dios se levantó contra su Hijo, la volcó sobre Él en la cruz, y la cruz extinguió la ira de Dios contra ellos para siempre. Y por eso, cuando Él resucitó y envió a su Espíritu Santo, ninguno de ellos va a dejar de ser salvado, porque la muerte de la cruz es eficaz. Cristo no vino a darle a toda la humanidad la posibilidad de que cada uno se salve por su libre albedrío. Esa es una herejía que viene del infierno. Cristo vino a salvar de manera eficaz a aquellos, y solo a aquellos que su Padre le dio el ramillete. Solo a ellos. Y por eso el Espíritu Santo, en un momento determinado, envió al apóstol Pablo a Tesalónica. Y cuando Pablo se paró en la sinagoga y después en las calles de la ciudad de Tesalónica, las palabras que salían de su boca tenían poder. Como dice en 1 Tesalonicenses 1, nuestra predicación no fue solamente en palabras, sino en poder. Y entonces el Espíritu Santo cogió a esos pecadores que Dios había escogido desde el principio, y con su mano poderosa entró a su alma y les cambió el corazón de piedra y lo cambió en un corazón de carne. Y por eso ellos pudieron creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que murió en una cruz y creer que resucitó de los muertos, y fueron salvos una vez y para siempre. La salvación de aquellos tesalonicenses nunca quedó en peligro de ahí en adelante, porque aquel que los salvó murió para salvarlos de manera perfecta. Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. La salvación de un escogido es segura y no se puede perder. Y lo que acabo de mostrar a partir de este versículo 13 son las maravillosas doctrinas de la gracia, corazón y vida de esta iglesia. Esta iglesia se llama la gracia de Dios, porque cuando nosotros fuimos salvados estábamos tan impactados por la doctrina de la gracia que no encontramos otra forma de poner la iglesia que Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios.
Porque estas 5 doctrinas de la gracia: depravación total en la mente de Dios, depravación total; elección incondicional en la mente de Dios; expiación limitada en la mente de Dios; gracia irresistible o llamamiento eficaz en la mente de Dios; y perseverancia final de los santos en el plan eterno de Dios. Esas 5 doctrinas de la gracia muestran la soberanía de Dios como ninguna otra cosa en la tierra, y muestran a Cristo como un poderoso Salvador como ninguna otra cosa en la tierra, pero a la vez humillan al hombre hasta el suelo y más abajo del suelo como ninguna otra cosa en la tierra. Las 5 doctrinas de la gracia no son otra cosa que el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Y una iglesia que no cree las 5 doctrinas de la gracia puede creer en Cristo, pueden ser salvos, pero no entienden la obra de Cristo. No la entienden. Creen en Cristo, en su persona, pero no entienden su obra. El apóstol Pablo nos sigue mostrando cómo se evidencia en una persona que ella haya sido escogida para salvación. Continúa diciendo el versículo, después de: hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y ahora, ¿cómo es que se evidencia que una persona fue escogida para salvación? Por la santificación del Espíritu. Acabo de mostrar cómo el Espíritu Santo llega, cambia el corazón de piedra a carne, lo santifica y hace que la persona crea en ¿qué? Y fe en la verdad. Así que somos escogidos para salvación. ¿Cómo sé, pastor, de que yo soy un escogido para salvación? Es muy sencillo. Yo ahora he sido santificado, aborrezco lo malo, amo lo que verdaderamente es bueno y aborrezco lo malo, y creo la única y el verdadero mensaje que viene del cielo: que Jesús es Dios, es hombre, que murió por mí en una cruz y resucitó de los muertos. Si creo eso de todo corazón, he sido y seré para siempre un escogido para salvación. Así pues que el apóstol Pablo da gracias por todo esto y nos presenta las maravillosas doctrinas de la gracia. Verso 14: a lo cual, es decir, a la fe en la verdad y a la santificación del Espíritu, os llamó por nuestro evangelio. Es decir, Pablo dice: Dios nos usó como instrumento para mostrar que ustedes son escogidos para salvación, y los llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria, es decir, para estar con Jesucristo en su reino eterno de gloria, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz asegura que todos aquellos por quienes Cristo murió alcanzarán, llegarán, estarán y verán la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la doctrina de la perseverancia final de los santos. Así que en estos 2 versículos hermosos, Pablo nos conecta de nuevo con estas gloriosas doctrinas y nos hace entender que somos escogidos para salvación. ¿Y cuál es el futuro que tendremos? No condenados, no engañados por el anticristo, sino salvos, viendo la gloria de Cristo. Mientras los engañados irán al infierno con el anticristo, nosotros los elegidos iremos al cielo nuevo y tierra nueva con Cristo. Engañados, condenados con anticristo, escogidos, salvados con Cristo. ¿Pueden ver el contraste? Son solo 2 tipos de seres humanos desde Génesis 3:15: los hijos de la serpiente con el anticristo a eterna condenación, los hijos de Eva con Cristo a perpetua salvación. Esta es entonces la acción de gracias del apóstol por aquellos únicos enemigos del anticristo. Ahora viene una exhortación. Pablo exhorta a aquellos que están siendo atacados, a aquellos que están siendo perseguidos, a aquellos que ahora probablemente podrían tener temor del engaño que iba a aparecer del anticristo. Él ahora les hace una exhortación muy directa. Verso 15: así que, en consecuencia de lo anterior, hermanos, estad firmes. Ese es el gran llamado del Espíritu Santo a nosotros, a estar firmes. Nosotros no tenemos que alcanzar nada,
ya lo que teníamos que alcanzar lo recibimos. Ahora lo que tenemos que hacer es estar firmes hasta que lo que recibimos sea completo. Estad firmes y retened las doctrinas o tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es la exhortación a los que han sido escogidos para salvación? Pablo les dice: yo les he dado a ustedes la verdad en forma de doctrinas, les he dado una confesión de fe, reténganla. Yo les he dado un estilo de vida, yo les he enseñado a diferenciar lo bueno y lo malo, y les he urgido a que se aparten de lo malo y permanezcan en lo bueno. Retengan su justicia, retengan su justicia, retengan su santidad juntamente con la verdad que les he dado hasta que el Señor Jesús regrese. Ese es el mandato que Pablo les da a los que han sido escogidos para salvación. Y de ahí viene la importancia de tener una confesión de fe, como nuestra iglesia, que tiene la Confesión de Fe de Londres de 1689. Cuando Pablo le dice a los tesalonicenses: retengan la doctrina, la pregunta es: ¿cuál doctrina? La que está en la Biblia. Pero los testigos de Jehová, que niegan que Jesús es Dios, también dicen que creen en la Biblia. ¿Cómo hacemos para diferenciarnos de los testigos de Jehová? Bueno, hemos hecho una declaración escrita donde nosotros decimos que Jesús es Dios y por tanto no somos como los testigos de Jehová. Retener la doctrina significa declarar nuestro entendimiento de las enseñanzas bíblicas y permanecer en ello hasta morir. Y para retener la santidad, para poder mantenernos en la justicia, en el discernimiento correcto del bien y del mal, debemos pertenecer a una iglesia bíblicamente constituida, donde los pastores nos exijan santidad y donde se practique la disciplina eclesiástica. Y por eso es que los pastores ejercemos disciplina eclesiástica, censura y sanción al que deja de andar en la verdad. Al que deja de andar en la justicia, recibe de parte nuestra censura, sanción, reprensión, castigo y hasta expulsión. Porque si no retiene firme la verdad y la justicia, ha abandonado a Cristo y por tanto no pertenece a su iglesia. Entonces la exhortación es: habiendo recibido tan grande salvación, habiendo recibido tan grande verdad, habiendo recibido tan grande ética, tan grande moralidad, la moralidad verdadera, la bíblica, permanezcamos en ella. Esa es la exhortación. Ya vimos la acción de gracias, ya vimos la exhortación. Ahora el apóstol Pablo cierra con unas peticiones, y estas peticiones tienen un sonido muy similar a las bendiciones que el apóstol da al final de sus cartas. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, noten que coloca a Jesucristo en primer lugar, y el mismo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios y Padre, quien nos amó, repite que ellos son amados por el Señor, pero ahora se incluye Él mismo, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es una petición, pero suena como si fuera una bendición en la mitad de la carta. Lo primero que Pablo desea aquí es que nuestro Dios consuele a estos hermanos, y él les dice algo muy particular: la consolación que ustedes y yo tenemos es una consolación eterna. ¿Cómo así una consolación eterna? ¿En dónde se inició este plan de que unos seres humanos depravados iban a ser elegidos, luego expiados en la cruz, luego llamados irresistiblemente y luego preservados? ¿De dónde viene eso? De una mente eterna. Y esas palabras nos deben dar una consolación eterna, una consolación que no se puede perder, una buena esperanza, como sigue diciendo ahí. Buena esperanza significa es una esperanza que no se marchita, una esperanza que siempre está viva. Buena es una esperanza que no puede morir.
Como estos hermanos estaban siendo perseguidos, ellos tenían una consolación eterna, una esperanza que no puede morir, y por eso eran dispuestos a padecer aflicciones por Cristo. Pero también esto les haría vencer el temor a la aparición del anticristo y vencer el temor a los engaños del anticristo. Y por eso Pablo cierra diciendo: consuele vuestros corazones y os confirme. Es decir, que ustedes se mantengan firmes, se mantengan firmes, conozcan bien toda la doctrina, conozcan bien toda la ética y moral cristiana y se confirmen en ella, se mantengan en ella hasta que nuestro Señor regrese, enseñando o recibiendo toda palabra buena y haciendo toda buena obra, porque la fe sin obras es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Nosotros somos salvos por la fe sola, la sola fe, pero esa fe nunca está sola, siempre está con buenas obras. Así que Pablo ora y desea que ellos permanezcan en la verdad, permanezcan en la santidad, la justicia, la ética y moral cristiana, y permanezcan haciendo buenas obras. Y nada de miedo al anticristo, nada de miedo al engaño, porque como dije al principio, los escogidos de Dios para salvación no pueden ser engañados. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice claramente: habrá muchos falsos profetas y engañarán a muchos, aun si fuere posible, a los escogidos. Pero el texto mismo da a entender que los escogidos de verdad, los verdaderos escogidos, no pueden ser engañados. Ellos siempre van a distinguir a su enemigo y siempre van a ser los únicos enemigos del anticristo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas en el día de hoy? ¿Cómo aplicamos esta enseñanza al siglo XXI? Aún entre nosotros no hemos visto el anticristo. Creemos que el anticristo aún no ha llegado, aún no está entre nosotros. Quizás puede ser que ya haya nacido, pero no lo hemos visto. Así que visible, notoriamente no está entre nosotros. Pero sí está el espíritu del anticristo. No está el anticristo, pero sí está el espíritu del anticristo, y nosotros, por lo tanto, debemos ser sus enemigos. Vayan conmigo a 1 de Juan 4, del 1 al 3. 1 de Juan 4, del 1 al 3. Así dice el Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Esto no se refiere a probar demonios, sino a seres humanos, a personas, a falsos maestros. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, confirma lo que dije, han salido en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo desde el primer siglo. ¿Y cómo opera el espíritu del anticristo? Lo vimos en el pasaje. Él trata de torcer la verdad y trata de llevar a los hijos de Dios en contra de la ética y la moral cristiana. Es decir, el creyente debe permanecer en verdad y en justicia. El anticristo ataca la verdad y ataca la justicia. El anticristo ataca la verdad y la tergiversa, y ataca la justicia para que los creyentes y el resto del mundo no haga la voluntad de Dios para la raza humana. Por tal razón, nosotros debemos ser enemigos del anticristo, siendo defensores de la verdad, y de nuevo la importancia de una confesión de fe, y pregoneros de justicia. Defensores de la verdad, declarando como falsa y mentirosa toda cosa contraria a la Escritura,
y defensores de la justicia, atacando y denunciando toda forma de violación de los fundamentos y las leyes que Dios ha puesto a la raza humana. Atacando y denunciando la violación de los fundamentos y las leyes que Dios ha puesto a la raza humana. Hoy particularmente esto se ve muy evidente en lo que llamamos la filosofía progresista. Cuando hablamos del progresismo no estamos participando en política, sino denunciando una filosofía, una forma de pensar. El progresismo como filosofía pretende destruir todos los fundamentos que Dios le colocó a la raza humana. Por eso van en contra de la familia, hablando de que una familia pueden ser dos homosexuales. Van en contra de la ley, impidiendo que los gobiernos ejecuten una justicia punitiva o retributiva. Van en contra de los roles que Dios le dio al hombre y la mujer con el famoso empoderamiento de la mujer. Aprobando el aborto, el abuso sexual de niños, la pedofilia, aprobando la sensualidad, la inmoralidad, la pornografía, el sexo, famoso sexo recreativo, el uso de drogas que destruyen al ser humano como recreativas. Todo eso es filosofía progresista y a todo eso nosotros debemos oponernos. La iglesia debe denunciar la injusticia y oponerse a ella. La iglesia debe denunciar la mentira y oponerse a ella. Cuando la iglesia se queda callada, se ha acabado la polarización. Cuando la iglesia se queda callada y no denuncia la mentira y no denuncia la injusticia, se ha acabado la polarización. La iglesia verdadera es aquella que mantiene la polarización. Y debemos estar preparados porque por mantener la polarización seremos perseguidos y seremos atacados como fueron los hermanos del primer siglo. Y ya nos tienen listo el rótulo a nuestra defensa de la justicia de Dios, la llaman ya discurso de odio. Y con esa frasecita, discurso de odio, a toda iglesia fiel le van a meter a sus pastores a la cárcel. Muy pronto, eso está muy cercano, eso está cada vez más cerca y por tal razón eso indica que la venida del anticristo está también cada vez más cerca. Pero nosotros acabamos de escuchar al Señor hablándonos en su palabra. Y lo digo otra vez, así dice el Señor: ustedes, mis amados, son escogidos para salvación. Ustedes no pueden ser engañados. Así que no tengan miedo ni a la segunda venida de Cristo, porque será para su gloria y gozo, ni al anticristo, ni a los engaños del anticristo. No tengan miedo, permanezcan firmes en la verdad que les he enseñado y en la conducta, justicia, ética o moral que espero de ustedes, llamando a lo malo malo y a lo bueno bueno. Ataquen al que ataca la justicia de Dios, no se queden callados, porque si no permanecen en la polarización, entonces la iglesia tendrá su fin. La iglesia que deja de ser una iglesia polarizada se convierte en un sepulcro, en un cementerio, en una sinagoga de Satanás. La iglesia verdadera de Jesucristo mantendrá la polarización hasta el último día. A nuestros amigos que nos visitan hoy o quizás nos ven por la internet, solo existen dos opciones en este mundo: o aliados del anticristo o enemigos del anticristo, seguidores de Cristo. Tú debes escoger: o continúas como aliado del anticristo porque el espíritu del anticristo ya está en ti, o te rebelas contra tu amo, el Dios de este siglo, y recibes a Cristo como tu único Salvador pidiendo perdón por tus pecados y cambias de bando, o serás fulminado, destruido y atormentado por los siglos de los siglos en un lago de fuego y azufre. Es tu decisión. Toma ahora una decisión:
Huye por tu vida, esta ciudad va a ser destruida. Huye, corre para salvar tu vida. ¿A dónde? A la ciudad de refugio. ¿Quién es Cristo? Cristo es la única ciudad de refugio donde la ira de Dios no te puede alcanzar. Ven a Cristo, mi amigo. Huye de tu amo, el espíritu del anticristo, y ven a Cristo, único Dios, Señor y Salvador de los hombres. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Él. Gran Señor, Rey nuestro, Dios y Señor de todos los hombres, Cristo Jesús, damos gracias porque por tu Espíritu Santo presente entre nosotros en esta mañana, tú nos has hablado claramente de nuestro presente y de nuestro futuro, confirmando en nuestros corazones que tú nos has escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo y que no pereceremos con el mundo impío que se irá detrás del hijo de perdición en sus engaños y en sus mentiras. Nos has dado el mandato de estar firmes en tu verdad y en tu justicia. Nos has mostrado tu gran soberanía, tu gran poder, tu gran salvación, a tu Hijo como un gran Salvador. Nos has humillado y mostrado toda nuestra bajeza, y ahora nos aseguras y nos confirmas que junto a ti nunca pereceremos. No seremos engañados ni destruidos por el mal, antes venceremos con el bien el mal por causa de la obra de la cruz. Grande es la obra de la cruz, por ella somos salvos, por ella permaneceremos hasta el final. Y si hay aquí alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, que tenga temor de tu ira y tu castigo, y venga a Cristo, único refugio seguro, donde encontrará perdón, una nueva vida, donde conocerá tu amor y bajo tus alas habitará seguro, no será engañado ni será destruido. Gracias te damos, Señor. Tú eres el único Dios y obras en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.